bendición de parte de Dios, ya que, hermano Guevara, tengo días que no escuchando y me está dando casi todo para allá, pero lo hemos dejado un poco acá. Amén. Pero yo sé que tendrá un manjar exquisito de parte de Dios para nosotros. Recibámoslo una vez más con un fuerte aplauso. Dios lo bendiga, así como están de pie. Quiero que busquemos en la Biblia, en la epístola de Tito, en su capítulo 2, versículo 7 y 8. Capítulo 2 de la epístola de Tito, versículo 7 y versículo 8. ¿Ya lo tienen? Algunos todavía están buscando. Escucho que hoy están como que más deseosos de leer la Biblia, porque todavía escucho sonando las hojas de la Biblia. Ahora sí, ya no escuché nada. ¿Ya están listos? Bueno, leámoslo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque nos has fortalecido y nos has ayudado para que podamos llegar a tu casa esta noche, donde vamos a glorificar tu nombre. Ese es nuestro deseo. Hemos cantado, hemos ofrendado, hemos alabado tu nombre, y es que el propósito de la venida a este lugar, Señor, es de buscar tu presencia, buscar el perdón y buscar la misericordia, pero también queremos oír tu palabra. Y yo le ruego, Padre, que usted pueda hablar a mi vida mientras lea tu palabra. Tú puedas hacerme entender cuál es el deber y la responsabilidad que tengo como tu hijo, como tu siervo. De igual manera le ruego, Padre, que cada uno de los hermanos que han llegado a este lugar ahora puedan prestar atención y que puedan, Dios, tener la información un poco más clara de la responsabilidad que tenemos como miembros de esta congregación. Padre, en el nombre de Jesús, le suplico que ponga paz en el corazón de cada uno, pone paciencia en mí para que pueda, Dios, presentar la enseñanza de tu palabra. En el nombre glorioso de Jesucristo, amén y amén. ¿Pueden sentarse? Quiero hablar acerca de las características indispensables que un líder debe de tener. Quiero introducirme de esta manera con el propósito de llevar de una manera clara la explicación que quiero dar esta noche acerca de las características indispensables que un líder debe de tener. Así que les suplico que los minutos que vamos a analizar el tema, sobre todo, podamos prestar mucha atención. Con frecuencia, cuando me toca presentar el mensaje de la palabra, lo hago de una manera expositiva, pero hoy quiero analizar el tema porque ese es uno de los deberes que tenemos en estos días, donde se están a punto de elegir el liderazgo de la congregación. A menudo miramos que nuevas compañías se establecen, compañías de construcción, compañías de auto, compañía de aviones y otras más. Miramos cómo estas compañías crecen de una manera rápida y ordenada. De la misma manera, observamos iglesias que se establecen en diferentes lugares. Iglesias que tienen éxito en su trabajo y también iglesias que fracasan en su intento de organizarse. No llegan hasta el momento de trabajar, sino que en el momento de la organización fracasan. Pero bueno, hablamos de organizarse, que es la pared o el muro que los obstaculiza a muchos o que detiene a muchas congregaciones para alcanzar el éxito.
Y es que la palabra organizarse es una de las palabras que juegan un papel tan importante y que se debe de conocer su significado. Eso debemos de conocerlo. Luego de saber su significado, se debe de pasar a la práctica del conocimiento, y conociendo ya el asunto, se tiene que trabajar en la organización de la estructura de la iglesia, o de la empresa o compañía, en este caso de la iglesia. Lo primero que necesita, o que se necesita, son personas. A estas personas les llamamos líderes. Los líderes tienen que ser personas dispuestas a trabajar con el fin de mantener la armonía. Escuche bien. Los líderes tienen que ser personas dispuestas a trabajar con el fin de mantener la armonía entre los compañeros de equipo. Pero ¿cómo se puede saber si la persona que está eligiendo es la indicada para ser parte del equipo? Ya me están diciendo atrás, hola, me está diciendo algo. Alguien levantó la mano. Bueno, ahorita no podemos contestar. Si alguien me quiere preguntar después. Lo primero que analizaremos es cuáles son las características que un líder debe de tener. Y ese es el primer punto. ¿Cuáles son las características que un líder debe de tener? Escuche pues. Lo primero que un líder tiene que tener es ser una persona convertida. Y vamos a ir analizando a medida vayamos avanzando sobre el tema. Que lo primero que tiene que tener, el requisito que debe de llenar un líder dentro de la congregación, es ser una persona convertida, una persona que haya nacido de nuevo. Veamos la primera epístola de Timoteo, capítulo 3, versículo 9, a ver qué nos dice. Capítulo 3, versículo 9 de la primera epístola de Timoteo dice lo siguiente: que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Nadie puede guardar el ministerio de la fe con limpia conciencia si no es cristiano. Si no es cristiano, todo lo que le ordenen hacer o que se le ocurra hacer, lo va a hacer de una manera carnal y lo va a hacer con el propósito de exaltarse a sí mismo. No le interesará que los que tiene a su alrededor sean personas que salgan de una situación negativa en la que estén. No podrá dar un consejo espiritual porque no ha nacido de nuevo. No dará testimonio o no tendrá una buena conducta cristiana si no tiene a Jesús. Porque ese es un requisito que todo líder debe de tener. Ahorita comenzamos. Yo sé que el tema es general. Así que si se siente que el golpe le llegó muy duro, diga amén, pero no vaya a decir amén por el que tiene al lado, sino por usted, diga amén, reconozco eso. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. En muchas ocasiones escucho predicaciones duras y yo digo amén, pero porque yo digo necesito necesito practicar esa expresión dura que me dijeron. De ahí que otro ande mal, no digo amén por él, digo por mí. Así que prepárese porque el asunto viene bien serio para todos los que actualmente son líderes y para los que van a ser seleccionados líderes. Lo primero que tiene que tener, la primera característica o requisito, o lo primero que un líder debe de tener y de saber, es que debe de ser convertido o nacido de nuevo. Y ya leímos 1 Timoteo capítulo 3 versículo 9. Ahora, la otra característica o requisito que debe de tener es que debe de ser una persona regenerada. Escuche pues,
Nadie puede decir que es regenerado si no ha nacido de nuevo. Porque este es el crecimiento en el cristianismo de una manera gradual. Imagínese usted que a alguien le digan, o que diga él o ella, que quiere ser maestro de educación y nunca ha ido a la escuela. ¿Verdad que no tiene lógica, no tiene sentido? Y va fuera de lo que es las reglas que se establecen en el Ministerio de Educación. Y de la misma manera tiene que ser el liderazgo. Vaya considerando usted, mi querido hermano, mi querida hermana, si todos los puntos que vamos considerando usted los va llenando, y si usted los tiene para ser un líder, si es que ya lo llamaron. Y si no lo han llamado, pues prepárese y considere ya con anticipación si usted llena todos estos requisitos. Lo primero debe ser convertido y lo segundo debe ser una persona regenerada. Capítulo 3, verso 5 de la epístola de Tito. Vamos a ver qué nos dice. Capítulo 3, versículo 5 de la epístola de Tito dice así: nos salvó, dice Pablo, que habla de que Jesús nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el avivamiento o por el lavamiento de la regeneración. ¿Escuchó eso? Por la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Convertido y regenerado. Dos cosas, vamos por ahí hoy. El otro es que debe de ser una persona bautizada en agua. ¿Ya le va cayendo el 20? ¿A dónde vamos? Tiene que ser convertida, tiene que ser regenerada, porque va en el proceso. La conversión es espontánea. Nadie va a decir que me voy a ir convirtiendo poquito a poquito. Allí voy. La regeneración viene en el paquete, pero eso es progresivo. Va cada día, va mejorando su estilo de vida en el cristianismo. Pero el bautismo no va a decir, por poquito me voy a ir bautizando, no, de una sola vez. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Debe de ser bautizada en agua. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 28, versículo 19. Capítulo 28 del Evangelio de Mateo, versículo 19, lo dice lo siguiente. Jesús dice a los discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Todo y toda hermana y hermano que ha nacido de nuevo y se ha convertido, debe de experimentar o de vivir la regeneración, y luego también tiene que ser bautizada en agua. Y el líder debe de saber eso. Otro es que la persona que anhela tener liderazgo o se le presenta el privilegio de participar en el liderazgo, es que debe de ser una persona espiritual y madura en el cristianismo. Aquí hay un problema bien serio. Y imagínense que yo me ponga a comentar el asunto por allá afuera sobre la inmadurez y de la madurez de los líderes. Sería estar hablando de mi misma casa y afuera. Así que mejor quiero explicar esto aquí con ustedes. Uno de los problemas graves que nosotros hemos tenido dentro de la congregación en los últimos años es que ponemos personas o elegimos hermanos que no son espirituales ni maduros, y tenemos un problema serio. Y yo entiendo, hermano, y yo le entiendo, hermana, que a la hora de elegir, como no hay opción, porque ahí solo está Joaquín, Joaquina, está Domiciano y está Petronila, y ninguno de los cuatro es maduro. Pero como no tenemos otra opción, hay que elegir, hay que darle el voto. Pero veamos qué dice la primera epístola de Timoteo, capítulo
3, versículo 6. 1 Timoteo, capítulo 3, verso 6. Dice así. Dije que otro de los requisitos que el líder debe de tener es que debe de ser una persona espiritual y madura. Vea que dice capítulo 3, versículo 6 de la primera epístola de Timoteo. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación de ¿qué? Diablo. Un neófito se define como una persona que no tiene madurez espiritual o una persona que carece de entendimiento, de una manera más educada, una persona que no tiene conocimiento de la materia a la cual están delegando, un neófito. Y en ese problema hemos caído en los últimos años. ¿Cómo podemos considerar que hemos caído en ese error? Es que elegimos personas que son neófitas, que están dentro del liderazgo 2, 3 meses, a los 3 meses dejaron el liderazgo. Y por lo menos se debieran de quedar perseverando. El problema es que se van afuera. De repente usted lo ve hablando en mal de la congregación afuera. ¿Sabe por qué? Porque son unos neófitos. Eran unos neófitos. Y ese tipo de gente no se puede elegir dentro de las congregaciones. ¿Por qué razón? Porque dentro del liderazgo de la iglesia, o la iglesia que es bien estructurada, escúcheme pues con atención, una iglesia que tiene una buena estructura va a tener reuniones de líderes con mucha frecuencia. Lo más tardar son 3 meses. Que una iglesia que tiene una buena estructura, escuche, una iglesia que tiene una buena estructura y está bien organizada, lo más tardar 3 meses. Y tiene que ser entre 2 y 3 meses. Esa es la enseñanza en una de las minutas que tiene el libro que nuestra visión tiene, que se llama Gobierno y Disciplina de la Iglesia de Dios. Tiene que tener. Ahora, eso en términos general de la misión. A nivel local se cambian, se puede cambiar, porque esa es una opción que se da. A nivel local se pueden hacer de 4, de 5, de 6. El mismo libro el libro de texto que se utiliza para la misión da la opción. Y la iglesia local puede decidir si pueden ser 2 reuniones en el año, pero es importante hacer reuniones con frecuencia. Ahora, ¿cuál es el problema del neófito? Que digamos que las reuniones se hacen cada 2 meses y el neófito llega y escucha los temas que se hablan dentro de la iglesia. Los líderes llama el pastor a reunión y dice: lo que vamos a hablar aquí tiene que quedar aquí, esto tiene que ser confidencial, porque son líderes de la iglesia y ustedes no pueden ir allá afuera a decir lo que vamos a hablar aquí. Por lo tanto, yo pido que ustedes sean maduros en el asunto. Y es que todo líder debe de tener ese requisito. Por eso es que hablamos de que uno de los requisitos, características que el líder debe de tener, es que debe de ser espiritual y maduro. Pero el neófito estuvo en 2 reuniones y escuchó asuntos bien fuertes y sale a hablarlos afuera. Él no va a decir que yo me salí de la iglesia porque no nací de nuevo. Yo era un carnal, sigo siendo un carnal, me gusta el mundo, a mí no me gusta el evangelio, me gusta la libertad. Él no va a ir hablando eso. Él va a ir a hablar los temas que se escucharon en la reunión. Por eso es importante que el líder debe de ser maduro y espiritual. Aleluya. Yo sé que le voy a molestar con esto, pero si usted considera que usted, basado en el nivel espiritual que tiene, si usted considera que es un neófito y ya lo llamaron para ser líder, vayan del pastor y dígale: pastor, yo quiero ayudarle, pero yo reconozco, y hágalo voluntario, no porque yo le diga. Mire, ya consideré yo que soy un neófito. Yo creo que no tengo madurez espiritual. Bueno, uno considera, uno jamás se va a decir: yo soy un mega cristiano. No, el que es nacido de nuevo va a reconocer que el nivel espiritual es bajo. Si me pregunta a mí, yo con humildad le digo: mi nivel espiritual es muy bajo. Y se lo digo así,
con humildad y como cristiano. Porque es pecado que yo le finja a usted, que yo soy el hombre. No, tengo que ser sincero y transparente. ¿Qué es transparente? Que se debe de ver lo que usted es. ¿Sí me entienden? Gracias por entenderme. Otra de las cosas, y esto, vamos a lo más duro todavía, es que debe de ser miembro de la iglesia. Si no es miembro de la iglesia, no se puede poner como líder. No, es que el hermano nos ha estado visitando, tiene un año de estar con nosotros aquí visitándolo. ¿Cómo que visitándolo? Tiene un año. Es para que ya fuera miembro de la iglesia. Pero tiene como un año, no hemos hablado con él, pero vemos el dinamismo de él, lo queremos elegir como líder. Pero es que no es miembro. Está fuerte, pero yo creo que le va a abrir mucho los oídos a ustedes. Yo creo que esto va, no como dicen los emocionalistas, que le va a marcar, no, pero esto va a ser una buena lección. Porque quiero llevarlos en sí, en una verdadera enseñanza de liderazgo. Por eso cuando el pastor me dijo que si le colaborara para hoy, yo le pregunto, ¿qué quiere que haga? Que le predique. Bueno, yo me pongo a gritar y bla, 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 infinito. Como dice el hermano Mateo. Agarra unos 5 pasajes que encajen del mismo asunto y bla, 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 bla. Y ahí estuvo todo. Pero enseñar. Yo creo que se le van abriendo los oíditos a usted de cuál es las verdaderas características y requisitos que un líder debe de tener. Debe de ser convertido o nacido de nuevo, debe de ser una persona regenerada, una persona bautizada en agua, una persona espiritual y madura, y debe de ser miembro de la iglesia. Voy al punto 2. ¿Por qué se necesitan líderes dentro de la iglesia? En primer lugar, porque es bíblico. No hay idea de los humanos. Según el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 4, dice lo siguiente. Vamos a ver qué es lo que dice. Capítulo 6 del libro de los Hechos, versículo 1 al 4. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7. Si bien es cierto, el pasaje habla acerca de la elección de diáconos, pero estamos hablando de liderazgo, para tener una buena estructura, para organizarlo de una manera correcta. ¿Dicen amén? El otro asunto, que por qué se necesitan líderes en la iglesia, es porque el trabajo es mucho. Según Números capítulo 11, versículos 16 y 17, Números capítulo 11, Números capítulo 11, versículo 16 y 17, dice lo siguiente: y yo descenderé y hablaré allí contigo, le dice Dios a Moisés, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. El trabajo era bien difícil, era una multitud de gente que llegaba todos los días a consultar a Moisés. En la iglesia se necesitan líderes porque el trabajo es mucho. Hay asuntos que solo el pastor puede responder a la necesidad del miembro de la iglesia. Solo él. Porque él sabe que tiene una responsabilidad de bregar con el dolor del miembro de la congregación. Pero hay otros problemas que son más
de un nivel más pequeño, que eso sí se puede recurrir al líder de la iglesia y tiene que tener los requisitos antes mencionados, porque si ese líder es de esos neófitos, Dios santo, ese le va a contar el problemita, usted va a salir como así un hermano en mi cantón, va a salir con el pito y el tambor y después usted va a estar chillando, va a estar llorando que, ay, la gente sabe yo lo que hice, pero usted tuvo la culpa. ¿Para qué le dijo al hablador? Digo al hermano que no es. ¿Para qué le digo al neófito? Pues ahora usted, santo, se le pasó la mano. Bueno, el otro asunto es, porque es el orden de Dios. La necesidad que hay dentro de la congregación de que hayan líderes es porque es el orden de Dios. Yo no sé si muchos de ustedes estaban aquí hace un par de años que tuvimos la visita de un hermano que yo no sé si lo hizo con buena intención o con mala intención, pero como hermanos debemos de saber perdonar. Pero el muchacho, el pastor, dice, yo no sé de dónde han sacado la idea de poner líderes en iglesia y de poner diáconos y de consejeros. Y el pobrecito ya ha estudiado en dos niveles, en lo secular y en lo espiritual. Y yo dije en mí mismo, yo pequé cuando yo dije, pobrecito este muchacho, que tiene poca información de que en las congregaciones deben de tener líderes. Pero el muchacho, paseándose enfrente de nosotros, después de la predicación y administración, dice, yo no sé de dónde sacaron esa idea. Y fue una pena, hermano. Menos mal que fue el último día. Y no ha vuelto a regresar. Y ojalá que no venga y que si vuelve, le revele al Espíritu Santo al pastor y que no le dé el chance de darnos malas enseñanzas. Porque nosotros no podemos tolerar esas falsedades, esas, hermano, esas, ¿qué le diría? Cosas que no son bíblicas. El liderazgo es bíblico y tenemos que aguantarlo. Porque es que nosotros no somos del que tienen gobierno episcopal ni el gobierno papal. No, es que es un gobierno congregacional. Y entonces, y no es porque tengamos líderes porque el gobierno sea congregacional, sino porque el tener líderes y poner líderes es el que es, hermano. Es bíblico, es el orden de Dios. Creo que ya tuvieron miedo, ¿verdad? No se preocupen, que las regañadas a mí que me la van a dar, a ustedes no, ustedes digan, santo, aleluya. Bueno, continuamos. Bueno, yo sé lo que estoy haciendo, hermano. En el punto número 3 hablamos de cuál es el trabajo del... Escuche, otro asuntito. Debemos de aprender a saber cuál es el trabajo del líder. Es que no es solo llamarlo, hermano, y vamos a predicarle y le vamos a decir, hermano, sea valiente, usted es llamado a liderazgo, usted va a estar con todos los Power Rangers, usted va a estar con todos los poderes, usted es un nuevo líder, lo decretamos, le declaramos, lo atamos y lo desatamos, lo tiramos al suelo. Lo ungimos con aceite de freír o con aceite del que tenemos aquí. No se trata de eso, es de preparar al líder. Aleluya. Yo sigo sosteniendo que el líder no nace, sino que se hace. Hay casos especiales donde hay personas que antes que nazcan tienen el llamado. Pero yo le voy a poner un ejemplo, el ejemplo de Jeremías. A Jeremías Dios lo llamó desde el vientre de su madre, ¿sí o no? ¿Estoy en lo correcto o no? Pero ¿sabe qué? Él era hijo de sacerdote. Y como sacerdote el padre tenía que instruirlo. Así que nadie puede decir, no, es que ya estaba llamado. Claro, él tenía un llamado, un caso especial, pero él instruido. Él tenía conocimiento de lo que tenía que hacer. Por lo tanto, todo líder debe de tener
información y conocimiento cuál es el trabajo de él en la congregación. Si no sabe qué hacer, es como el que no sabe leer. Es como el ciego que quiere andar por un camino que nunca ha pasado. ¿Entendieron el asunto? El propósito o el deber del líder en la iglesia es servir con amor y voluntad. Ya no le doy más cita bíblica porque ya, yo creo que ya se cansaron de buscar. El deber del líder dentro de la congregación es servir con amor y voluntad. Si él está haciendo las cosas por obligación, no estamos bien. ¿Sabe por qué razón hay mucha congregación que se ha desorganizado? Primero porque tienen mal organización, mala estructura. Y luego porque cada líder está jalando por su propio rumbo. Y ese es un problema bien serio. Escuche, en la iglesia tenemos un gobierno democrático y tenemos que ponerlo de acuerdo. Si hay algo que a mí no me gusta, pero el hermano que está a mi lado, el otro líder, dice que es correcto, y si se considera que es correcto, aunque yo no quiera, pero si es correcto y es bíblico, démosle para adelante y yo me tengo que poner de acuerdo. Y no tenemos que estar jalando por un lado y el otro por el otro. Porque esto no es un asunto de partidos políticos. Esta es la iglesia del Señor. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Dicen amén? El otro asunto, esto es que nos cuesta. Escuche pues. El otro asunto. Ay, los líderes que están, yo sé que están considerando, nada de esto sabía yo y nada de esto practiqué yo. Bueno, por lo menos ahora ya le cayó el 20, se le encendió el bombillo y cuando continúe, haga las cosas como deben de ser. Debe de servir con amor y voluntad y el otro es que debe trabajar como pacificador. No es lo mismo un pacifista con un pacificador. El pacifista es lo que busca nada más, repito, esta frase la expliqué hace un par de años. El pacifista es lo que busca es nada más tener paz dentro de sí. Y se va como el ermitaño. Y se lo voy a repetir para que se acuerde cómo le dije. Es como el ermitaño que dice, me voy a la parte sola, me voy a la montaña donde ni los pájaros me van a atormentar para tener paz. No, de esos líderes no queremos, aquí eso lo vendemos. No lo regalamos, lo vendemos. Necesitamos líderes pacifistas. Porque un líder pacifista va a ver en problemas a otros hermanos y él va a bregar para solucionar el problema y va a decir, no me salgo del problema de ellos hasta que vea el asunto solucionado. Ese es el pacificador. Pero ¿sabe cuál ha sido el grave problema? Es otro asunto. Que hemos tenido líderes pacifistas que siendo líderes se van. Y el otro, que siendo líderes y pacifistas, lo que ven es tratar la manera de hacer más grande el lío que hay entre los hermanos para que uno se vaya y el otro se quede. No está bien. No está bien. El líder tiene que bregar para que el hermano y la hermana, o ambos hermanos, los que están en el conflicto, todos se queden. Yo escucho mucha frecuencia. Escuche esto, pues. Porque, para que usted aprenda y no vuelva a mencionar esta frase. Nos alegramos porque hay más familias en la casa del Señor. Es cierto que se nos han ido 10, pero han venido 20. No, ese es un pacifista. Eso es la expresión de un pacifista, no de un pacificador. Porque un pacificador va a bregar para que se queden los otros 10, porque ya no vamos a tener 20, vamos a tener 30. Porque ¿cuál es el sentido? Pues no, es que el propósito es tener los mismos hermanos. Es que ese no es el sentido de la iglesia. ¿Sabe que Dios le dice a Isaías, alarga tus estacas y extiende las cortinas de tu habitación? ¿Sabe por qué? Porque el propósito en esta frase alegórica era de que la iglesia o que el pueblo de Israel tuviera más líderes y se expandiera y tuviera más organización. Pues de la misma manera como iglesia tenemos que hacer. Ya ahora si usted como nuevo líder no pone en práctica todo eso, al final del año lo vamos a vender.
Yo sé que nadie lo va a querer comprar, va a decir, no quiero esclavo, yo un holgazán no lo quiero. Aleluya. Aleluya. Debe trabajar como pacificador. Y luego también debe trabajar por el bienestar de los demás. Eso tiene que hacerlo, hermano. No, que este hermano nos es problema, hay que sacarlo. ¿Sabe? Yo tenía unos compañeros líderes en la iglesia donde me congregaba en El Salvador, que era una iglesia muy grande. Si tuviera hermano Lazarito, que ustedes lo conocieran, él testificara que es una realidad, afirmara lo que yo estoy diciendo. Pero habían unos hermanos que cuando veían que alguien hacía conflicto, decían, no, este hermano nos da mucho problema, que se vaya. Y hasta que lo sacaba este hermano. Y eso no está bueno. Si usted tiene esa idea, usted está abusando del poder, de la autoridad que Dios le ha dado y de la oportunidad o el privilegio que el pastor le ha dado para que usted trabaje. Una de las cosas que nosotros debemos de evitar perder es la confianza, hermano. A usted le dan la confianza para que trabaje como líder y para que lo haga con amor y voluntad. ¿Y usted quiere volverse un emperador? No, emperadores no queremos aquí. Y eso nadie lo compra porque son malos. Así que, cuando un líder es nacido de nuevo, o ha nacido de nuevo, y es convertido, es regenerado, es bautizado en agua, es maduro espiritual, y es miembro del cuerpo de Cristo, tratará de servir con amor, sin buscar gloria y poder. Y no abusará de la autoridad que Dios le ha dado, sino más bien servirá a los demás como superiores a Él. En otras palabras, Él buscará el bienestar de los demás. Porque Él sabe que si Él busca el bienestar de los demás, Dios se ocupará en los asuntos del líder. Y eso tenemos que tener en cuenta. Todas las organizaciones que existen tomaron el modelo que Dios estableció al pueblo de Israel y a la iglesia. Y por eso aquellos tienen éxito, hermanos. Por lo tanto, la iglesia cristiana debe de seguir el orden original que ha recibido de parte de Dios. Amén. ¿Usted está dispuesto como un nuevo líder de la congregación bregar consigo mismo para tener todas las características de las cuales mencionamos? Si usted cree que es capaz, y no inventemos, hermano, no es que en el camino Dios me va a ir, no se ande inventando, hermano. Es que aquí no es el asunto de inventarlo, a ver que si me sale, si le pego, o si lo arranco, o que si lo planto. Es que usted tiene que estar consciente de qué es lo que va a hacer. Es como que me manden a mí a predicar y a la hora de estar aquí no sepa qué es lo que voy a hacer, qué voy a hacer. O canto para que se vayan los hermanos, o pido ofrenda para que se corran más rápido. ¿Qué voy a hacer? Yo tengo que hacer lo que me mandan. Y eso tenemos que aprender. Y repito lo que el Señor le dijo a Juan en Apocalipsis. El que tiene oídos para oír, que oiga. Dios le bendiga y espero que pongamos en práctica esto. Pastor, Dios le bendiga.